noches a todas, a todos. Cuando quieran compartir esto a varones, también están invitados los varones. Bienvenidas a este círculo de mujeres el día de hoy, miércoles 14 de enero. Hoy tenemos una persona muy especial que nos va a acompañar y que nos va a compartir también desde su sabiduría que estoy por presentarles. Así que bienvenidas y bienvenidos. Yo me presento, mi nombre es Alejandra Serrano, maestra y sacerdotisa de estas enseñanzas del sistema Shakti Healing para armonizar e iluminar tu energía femenina. Así que si están aquí es por algo, hay algo que atender, hay algo que poder alinear para irnos sincronizando, porque es parte del tema todo lo que vamos a hablar el día de hoy con la intuición. La intuición es un portal muy mágico, así que vas a profundizar en ese tema femenino el día de hoy con una mujer muy hermosa que justamente es recién, pues ahora sí que certificada del sistema Shakti Healing. Ella ya lleva unos mesecitos fungiendo como maestra con nosotros del sistema Shakti Healing. Ella ya estuvo en Nepal, por allá con nosotros, acompañándonos y viviendo la experiencia. Y yo quisiera presentarles un cachito de ella previo a compartirle el micrófono para que también se presente, porque más allá de un aspecto meramente curricular, nos gustaría que conocieras también a ese ser humano que es la maestra Alma Laura. Ella, bueno, es licenciada en ingeniería, en computación, y que, bueno, ha renunciado a muchas de esas cosas que en un momento fueron sus metas para cambiar también de planes para seguir justamente la intuición, su intuición y ir aprendiendo de muchas tecnologías espirituales, ahora tecnologías también del sistema Shakti Healing, ahora maestra de este sistema, viajando por muchas partes del mundo y es que ahora su camino la llevó a Irlanda. Así que imagínense todo lo que nos va a poder compartir de hoy también de ese tema por las decisiones que a veces tomamos o los rumbos que en algún momento de nuestra vida tomamos, ¿verdad? Justamente haciendo caso a esa intuición. Y ahora, estando en Irlanda, está de visita en México, pero también por allá, por aquellas tierras, ya empieza a compartir pues todo su transitar y su camino a través del Tantra y muchas otras tecnologías que ella practica, porque actualmente pues es maestra también de yoga, da clases de yoga y bueno, ella pues se expande desde el yoga, que muchas de ustedes sé que conocen o con muchas de ustedes conectan también con este camino. Así que bienvenida, maestra Alma Laura. Gracias por estar aquí, por hoy decir que sí, por hoy conectarte desde tu corazón para poder compartir este tema que es tan mágico, que es la intuición. Así que te dejo el micro para que nos compartas un poquito más de ti y también ojalá nos puedas compartir una meditación. Así que bienvenida, maestra. Te doy el micro. Maestra, qué honor. Muchas gracias por tus hermosas palabras, por tus flores. Gracias por invitarme a compartir en la comunidad de Shakti Healing y también para poder invitar a la comunidad de Yoga Amable a que te conozcan y conozcan más de estas enseñanzas que tiene el sistema de Shakti Healing para armonizar nuestra energía femenina, nuestras hormonas femeninas y masculinas. Muchas gracias. Gracias a todas por estar aquí, por escuchar esa intuición que les dijo, tengo ganas de saber de esto y que regularmente no podemos explicar, pero es un llamado que nos jala, es una inercia, como es como la gravedad que nos lleva hacia ese sitio. Y por alguna razón estás aquí y por eso me encantaría guiarte en una meditación para que podamos sentir, podamos empezar a cultivar esta intención de conectar con este poder que tú tienes y que solo necesita que lo activemos y que le demos de nuestra confianza. Así que voy a pedirte que ahí en el lugar en donde estés, si estás sentada sobre una silla o si estás sobre tu cama, que adoptes una postura muy cómoda, pero que te permita tener ya sea tu espalda larga o ya sea tu espalda completamente reposando en tu cama o en el sofá. Si estás en una silla, coloca tus plantas de los pies, tus pies al ancho de tus caderas, completamente reposando sobre el piso, tocando el suelo.
Descansa tus manos donde se sientan cómodas y si se siente bien para ti, cierra tus ojos. Vamos a comenzar a traer la mente al cuerpo. Vamos a comenzar a llegar a este espacio sagrado de comunión entre mujeres y nos vamos a ayudar de sentir los puntos de contacto que son tus pies tocando el suelo o la superficie donde te encuentres. Solo siente, no los muevas, date cuenta. Comienza a elevar tu atención pasando por tus espinillas, sintiendo tus rodillas, sintiendo tus muslos. Nota cómo se apoyan tus glúteos sobre la superficie donde te encuentras. Pasa tu atención también por tu espalda baja. Nota si hay alguna sensación de tensión o dolor y solo date cuenta, sin rechazarla. Eleva tu atención también por tu columna vertebral hasta llegar a tus hombros, tu cuello. Aquí también date cuenta si hay alguna sensación de tensión o dolor. Lleva la atención ahora hacia tu rostro, empezando por tu frente. Siente tus pómulos. Nota si tus dientes se tocan o están ligeramente separados. Y ahora date cuenta si hay alguna zona en tu rostro que estés apretando. Ahora coloca una mano en tu abdomen y otra en tu pecho y comienza a notar el movimiento que se genera en tu cuerpo, en tus manos, a consecuencia de tu respiración. Nota cómo tu pecho se expande cuando inhalas. Nota cómo tu pecho se contrae cuando exhalas, sintiendo este sutil movimiento. Ahora date cuenta si en tu abdomen logras percibir algún movimiento.
Solo date cuenta. Y una vez que tu mente está presente en las sensaciones de tu cuerpo, vas a comenzar a visualizar cómo desde el centro de la tierra hay unas raíces que nacen desde tu útero y que te conectan a la madre tierra. Estás segura, sostenida, y ahora voy a pedirte que lleves atención a la dimensión emocional, esta dimensión que es invisible pero muy sentible, y permitas que se presenten y les pongas un nombre a aquella emoción o emociones que en este momento estén presentes, sin rechazar, sin perseguir, sin desear que sea diferente. Solo dándome cuenta. Ahora te voy a invitar a que coloques una ligera sonrisa en tu rostro para seguir explorando, sintiendo a tus emociones, sea cual sea. Si tu mente se distrae, que es normal, amablemente regresa a observar una emoción presente, sin criticar, sin rechazar, sin ignorar, aceptando la experiencia tal como es.
Y tal vez haya algo muy sutil que esté hablando o que se esté sintiendo, sin forzarlo, solo permitiéndolo. Un minuto de completa exploración para ti misma. Y cuando te sientas lista, comienza a regresar a tu cuerpo, sintiendo tus pies, tu cadera, tu cabeza, tus manos. Y ve concluyendo con tu práctica. Mm. La intuición es un arte y es una cualidad que todas tenemos. Es un músculo energético desde mi experiencia que despertamos, lo entrenamos y lo desarrollamos con una práctica disciplinada de conciencia corporal. Porque sentir el cuerpo es fundamental para comenzar a conectar con nuestra intuición. Pero ¿qué nos impide sentir el cuerpo? El estrés, el miedo, todas esas emociones aflictivas que no están reconocidas ni validadas por ti misma. Eso te va a impedir el acceso a tu máxima intuición, a tu máxima sabiduría interior. Por eso, desde mi experiencia, es muy importante la práctica de conciencia corporal, ya sea a través de la práctica de yoga, del tai chi, del qigong o alguna otra práctica de conciencia corporal, que si no la tengo en el radar, por favor, ayúdame a escribirla en los comentarios. ¿Qué, qué práctica para ti resuena como algo que te permite sentir el cuerpo? Porque todas estas disciplinas buscan desarrollar nuestra comunicación interna con nuestro cuerpo físico. Y si tú tienes comunicación con tu dedo chiquito del pie, es mucho más posible la comunicación con tus emociones. Y si hay reconocimiento de tus emociones, la intuición es muy evidente, se hace muy clara. Por eso para mí, la intuición es ese puente entre lo que siento, lo que, lo que sé, lo que creo y lo que voy a crear, lo que voy a materializar.
porque para mí la intuición, desde mi propia visión, tiene tres aspectos fundamentales, que es el origen, que es un origen sutil y regularmente es un movimiento interno que no podemos explicar, pero que sentimos. El segundo paso es el efecto, que es una sensación en el cuerpo, yo la puedo vivir como una incomodidad o como una expansión. Es algo que se siente aquí en mi pecho o que también me contrae. Es un movimiento que se siente en el cuerpo físico. Y el siguiente aspecto es la consecuencia. ¿Y a qué me refiero con consecuencia? Porque si bien si nosotras seguimos a nuestra intuición, va a tener un impacto en nuestras emociones, en nuestro día a día, en nuestras relaciones, pero también va a tener un impacto si la ignoras y va a tener un impacto en tu cuerpo físico, en tu salud, en tu economía. Y por eso la intuición me parece este libro o este padre o esta madre interno que nos guían, que nos permiten llevarnos a un espacio más luminoso, pero también con muchas enseñanzas. Y tu maestra, ¿cómo tú vives tu intuición? Ay, muchas gracias, Lau, por compartir una meditación tan bonita que nos lleve justamente a conectar con esa parte cuerpo, pero también con esa parte de sentir más allá de la mente. Muchas, muchas gracias, me gustó mucho la meditación. Y fíjate que justo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Para mí el tema de la intuición, yo lo puedo definir como si fuera una brújula. Tú ya sabes, ¿no? Como tú lo decías, ya hay un norte en tu vida, porque una brújula te sirve para darte ese norte. Entonces, la intuición te puede dar un norte, pero como ya lo decías, pues hay cosas que de repente te bloquean, no te permiten ver más allá. Y fíjate que hoy estaba en un proceso como de atención mucho corporal de cómo es que a veces seguimos patrones y me di cuenta que al menos en mi caso, no sé si a muchas mujeres les pasa o les ha pasado, que yo me doy cuenta que al menos esa parte del lenguaje con mi intuición empieza aquí. Entonces, si hay una emoción atorada, por eso dicen, no, pues te enojaste o te enamoraste, o sea, emociones fuertes que sentiste, casi todo se siente aquí, pero se siente diferente, ¿verdad? Unas, como bien lo explicabas con esta parte corporal, unas se sienten que te comprimen y otras se sienten como que te expanden. Entonces, el tema, siento que también de aunado al tema de la intuición, en tu vida humana está unado el tema de la inteligencia emocional, porque aquí también está pues el centro de tus emociones. Entonces, si no empezamos por una inteligencia emocional, que es cuerpo, es al menos todo lo que funciona regularmente en tu cuerpo a través de muchos movimientos muy mágicos, no podemos llegar también a comprender más allá. Y yo me fijaba que al menos cuando yo siento una emoción fuerte, hice un recuento de cuando tengo memoria hacia la fecha, y muchas emociones inferiores también se centran a esta altura, que es 3 dedos arriba de tu ombligo, y si no trabajas tu inteligencia emocional, es como si no abrieras las compuertas para poder entrar a una inteligencia suprema, que le podríamos llamar inteligencia espiritual, ¿verdad? De tener también como esa capacidad para conectar con esa parte de tu desarrollo espiritual. No solo te quedes aquí en la parte de lo mundano, porque ahí es cuando, al menos a mí me ha pasado, que dices, ¿cuándo es? Cuando ya le estoy metiendo mente y ya no es mi intuición, ya es mi ego y lo que quiere mi ego, y cuándo sí es mi intuición. Me ha tocado con muchas pacientes, amigas, alumnas, colegas, que cuando hablamos de ese tema dices, híjole, ¿cómo sé la diferencia si es mi intuición o si es mi ego? Entonces, una de las claves es que al menos tu intuición siempre va a ver por el tema del amor. Siempre, siempre, siempre. Tu ego a veces no. Tu ego a veces quiere seguir atorado acá, ¿verdad? En la parte material.
y tu intuición siempre va a ver por un camino o un rumbo amoroso, siempre. Pero a veces tu mente, si no has trabajado tu inteligencia emocional, te juega ciertos mecanismos de seguridad para que avancemos por la vida desde esta mente ego y dejamos de atender la intuición y nos quedamos ahí atorados. Entonces, muchas de las tecnologías espirituales, yo llegué a mi camino espiritual por el yoga, entonces cuando hablas incluso de yoga, pues también es elevar tu energía, pero siento yo, ahorita que me preguntas, ¿tú cómo lo vives? Y he estado reflexionando mucho y decía, claro, empieza aquí, porque aquí está ese desborde del sentir para poder conectar con, se podría decir, mensajes o llamados internos para saber por dónde ir. Y a veces son señales tal vez muy absurdas para otros o que tú sientes ciertas corazonadas. Por eso les llaman instintos, ¿no? Si tú sientes algo que dices, sí, te conecta como con esa magia y quieres dar ese paso, pero hay que tener cuidado cuando ya mi mente ya se fue como hilo de media por otro lado y obsérvalo en tus patrones, si sigues patrones negativos o conducta, actos más que nada negativos, porque hay una mente que es negativa y cuando empiezas en esa mente negativa, tu intuición queda por otro lado porque estás en una mente que te está llevando hacia un canal energético. Y me he dado cuenta que todas estas tecnologías espirituales, al menos a mí desde el Tantra, me han ayudado a no darle tanto peso a eso, que como mujeres actuales a veces le podemos dar un montón de peso a todo eso, y también aprender a llevarme por ese camino que se deja guiar por la magia, por los colores, por la intuición, por el olor, ya empieza un proceso también de tu propia inteligencia espiritual. Y fíjate, Alma, que a lo mejor tú me darás también tu opinión. Yo he reflexionado mucho cómo el tema de la intuición está tan ligado al tema espiritual, porque la mente se deja de lado y hay como un mensaje interno tuyo, con tu propia maestra interna. Pero cómo a veces creemos, no sé si a ti te ha pasado, que para vivir tu intuición y tu espiritualidad hay fórmulas exactas, que hay algo que hacer y algo que seguir exacto. Y yo el otro día me ponía a pensar y decía, no, pues es que creo que no hay nada exacto. Cuando nos encasillamos en creer que hay algunas fórmulas muy exactas para todos, pues nos podemos perder mucho, porque cada persona tiene su fórmula para ir conectando desde esa intuición hacia sus mundos espirituales. Y te digo, no sé si a ti te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado en diferentes etapas de mi vida. Entonces es bien interesante poder profundizar en el tema de la intuición, porque es ese puente, como decías, entre tu mundo, pues, material con tu mundo espiritual, con esa brújula de tu propio ser, ¿no? Entonces, si tú lo has experimentado o me di a entender, a lo mejor no me di a entender, pero era algo que estaba meditando mucho esta semana y que cuando platicábamos el tema de la intuición, yo decía, claro, es que sí embona perfectamente. Wow, maestra, me haces reflexionar acerca de mi estado actual y claro que resueno con esto que compartes, porque algo que yo traía hoy en mente para compartir es que estaba yo trabajando en la tarde y me encontré con un vision board del 2023, donde yo ponía 10 imágenes bastante claras de lo que de donde yo me veía, hacia dónde iba. Y una de ellas era transitar la maestría de Shakti Healing. Y ahora que estoy 3 años después, eh, puedo comprender que ese llamado que tenía no era en realidad por el título de la maestría de Shakti Healing, sino por las iniciaciones y por el proceso de autoconfianza y de reconocimiento de mi voz interna que iba a aprender y que continúo puliendo, continúo purificando. Así que resueno con esto que compartes, que va gradual, ¿no? Primero se siente en el cuerpo y vas desarrollando aún más, vas profundizando más en este poder que tienes como mujer y que se puede expandir más a aspectos mucho más sutiles que lleguen
a intuiciones mucho más espirituales y sublimes y, y que obviamente rompen estos, estos egos de que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a cómo aprendí con mis padres, de acuerdo a aprendí en ciertos protocolos y comenzar a activar esta confianza en una sabiduría interna que nos dice hacia dónde. No nos dice por dónde, eso es lo que yo he sentido estos años, no me dice por dónde, pero me dice hacia acá. Y el reto, el entrenamiento está en que tú misma aprendas de ti misma a hacer tu propio camino, a descubrir tu propio camino. Así que resueno con eso, maestra. Ay, dijiste una palabra bien clave que fue la confianza, porque coincido contigo. Siento que, bueno, si no hay confianza por el camino que crees llevar, pues es ahí donde te vuelves a preguntar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Y retomas todo esto que comentas. Pero el tema de la confianza, siento que sí es cierto, es muy clave en el tema de la intuición. Y qué padre, porque por lo menos en tu caso, por ejemplo, me ha tocado mujeres que el tema de confiar en su propia intuición suele ser muy complejo en saber qué es lo que quieres para ti, porque puede haber miles de posibilidades. Entonces tú poder decir, quiero esto, a veces puede ser un peso grande para saber qué es lo que quieres, pero cuando empiezas a conocerte, de saber por dónde vas, las decisiones van como más suavecitas, ¿no? En tu caso que dices, me voy a ir a vivir a otro país completamente diferente, con una cultura diferente, un clima diferente. O sea, pero ¿tú crees que seguiste tu intuición para llegar al lugar donde estás ahorita? Bueno, sé que ahorita estás en México, pero al lugar en donde decidiste ir a anclarte un poco. Incluso regresar a México es también parte de un llamado a escuchar a mi intuición, pero definitivamente la experiencia ya ahorita que la veo en retrospectiva con Irlanda, que yo me fui a hacer el Camino de Santiago a, a Francia y España con la intención de solo hacer el Camino de Santiago y regresar a México y terminé quedándome a vivir en Irlanda. Fue totalmente un llamado y una confianza plena a que lo que estaba sintiendo era el momento de cumplirlo. Y en ese momento, en este punto donde me enfrenté como, yo sé lo que quiero, yo sé que quiero quedarme a vivir en Irlanda, y cuando ya las condiciones se ajustaron para que yo pudiera hacerlo realidad, entró mi ego, entró mi miedo, ay, no, 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 estoy en un lugar donde no conozco a nadie, no tengo casa, no tengo trabajo, entraron muchos miedos y fue muy importante el entrenamiento de confianza interna que se hizo con la práctica meses después para que yo pudiera sostenerme aún en ese miedo que se estaba presentando, que se estaba mostrando porque estaba saliendo de lo conocido, estaba saliendo de la comodidad de mi entorno familiar, de mi entorno de amistad, de mi comunidad espiritual y estar en un lugar completamente aislada de lo que para mí era conocido, pero que sin embargo estaba siendo llamada por algo interno, fue desafiante. Y por eso me gusta hacer énfasis que para tomar ese tipo de decisiones de soltar al vacío por un llamado interno, primero es importante fortalecer el músculo de la confianza. Sí, claro, imagínate, ¿no? Ya ahora sí saberte en esa realidad te pone a preguntarte si realmente es lo que quieres. Entonces, pues yo creo que si no te animas, si no das ese primer paso de intentarlo, pues queda en veremos o a ver si pasa en algún momento en mi vida. Y en tu caso, pues te has sido así como mantequilla por el caminito de tu propia intuición y has logrado muchas cosas muy hermosas, muy bonitas. Ahora, pues darte la bienvenida como maestra dentro del sistema Shakti Healing, pues para nosotros es un placer que compartas aquí también. Entonces, pues imagínate qué padre poder ver desde tu experiencia, desde tu sabiduría y desde tu visión, ahora cómo esa sabiduría interna, que es tu propia intuición, te va guiando por las decisiones que hasta el momento has tomado. Y yo siempre digo que a veces
decir errores pues no vale la pena, porque si no hubieras vivido esa experiencia, no hubieras llegado hoy a este punto. Cada parte de tu camino tiene un para qué. Entonces, justamente una de las recomendaciones que yo podría hacer, que por lo regular hago a todas mis pacientes, es preguntarte para qué. Estés en la realidad que estés, sea si hayas seguido el llamado de tu intuición o tal vez no, no sabemos. No autoflagelarte y preguntarte para qué estoy viviendo esta experiencia, porque a la hora de darle un significado, no solo te quedas con la experiencia y ya, sino a la hora de darle un significado de para qué está sucediendo en tu vida y solo tú vas a encontrar esas respuestas, es como dar un saltito a esa confianza, ¿no? Como por algo está sucediendo esto, por algo estoy inmiscuida en esta sincronía que pasa en mi vida. Entonces empiezas a tomarle otra visión porque es como si te limpiaran, ¿verdad? Ese lentecito para tal vez ver más allá de cosas que hace ni siquiera un año veíamos, o 3 o 5. Entonces, pregúntense para qué. Creo que, como decía Alma Laura, ¿no? Ay, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Sí, sí es lo que quiero, no es lo que quiero. Entonces, ya ahí el cuestionarte, el hablar contigo, el preguntarte para qué estás aquí y observar esa belleza que a veces nos nublamos y no vemos, pues no te permitiría estar allá, ¿no? O confiar tanto y poder decir, allá es ahorita mi rumbo. Entonces, pues qué padre que estés por allá y también ahora compartiéndote desde una nueva y total experiencia, incluso en otra lengua. O sea, es todo un reto para, no solamente para la mente, para el ser, sino para el cuerpo, para lo aprendido, para lo no aprendido. Entonces, eso también es muy, muy favorable que suceda mientras hagamos caso a esa intuición. Por eso anteriormente a que Laura y yo pusiéramos finalmente el tema de la intuición, era verlo como un portal también, como hemos venido viendo algunos otros temas, en donde se convierten en portales para que puedas entrar a ciertas áreas de tu ser y a explorarlas. Y la persona, he notado yo, que se da el tiempo de explorarse a sí misma a través de cualquier tecnología espiritual que te expanda, te va a conectar con tu intuición, sin herir a nada ni a nadie, y tú viviendo tu propio camino interior, ¿no? Entonces, pues qué hermoso, qué bonito poder compartir esto, porque, pues sí, cuando ya ves en retrospectiva todo lo que has pasado, todo lo que has transitado, por dónde has estado, qué caminos has recorrido, pues si retomas, yo creo que unos 3 años de tu vida, de 3 años para acá, como que han pasado un sinfín de cosas muy maravillosas para ti, que creo que te han dado como, te han ayudado a ahora integrar esos pasos que ya diste, ¿no? No sé si así suceda en tu vida, pero ya como que ya vas anclando ciertos procesos para confiar más en esa intuición. Sí, sí puedo compartir que seguir este llamado fue también una iniciación a seguir cultivando la confianza en la propia voz interna. Y, y entre más se fortalece ese músculo, estoy segura que se va a hacer más claro y más visible. Porque fíjate que hay una duda que me gustaría preguntarle a una mujer experimentada como tú. ¿Cómo reconoces la diferencia entre intuición y miedo? Porque para mí, en mi experiencia, siento que es una delgada línea, ¿no? Porque cuando la intuición se puede sentir como una expansión de por aquí sí, o también se puede sentir como una contracción de cuidado, no, este no es tu camino. Y creo que cuando yo la vivo en la experiencia de sentir la contracción en mi cuerpo, yo todavía estoy afinando cuando es miedo y es mi ego queriéndome proteger, lo cual agradezco mucho, o cuando es mi intuición de, hey, eh, esto, esto no es, esto por aquí no es. ¿Cómo tú lo vives, maestra? Bueno, al menos yo me he dado cuenta que para mí el tema de la intuición, cuando yo me doy el permiso de adentrarme mucho en muchos pensamientos, yo ahí siento que es una de mis claves. Cuando yo le doy mucho pensamiento mental a una cosa,
siento que es como si ese camino ya se hubiera vuelto tan mental que ya no es parte de la intuición. No sé si me doy a entender. Pero yo que nací en una circunstancia muy mental para mí, me desarrollé mucho por situaciones muy mentales, siento que cuando ya le empiezo a dar peso mental, ya no es esa parte de la intuición. Ahí ya lo mejor es justamente mi miedo, porque es lo que me va a defender. Sentir miedo es instintivo, pero la diferencia va a radicar en el exceso que tú le das a ese miedo, porque si a lo mejor tomaste la decisión de no ir por ahí, pero si es constante el estar pensando lo que va a pasar y ya le estás metiendo demasiadamente a esa decisión tuya, ya es algo que se empieza a convertir en un exceso. Cuando ya es un exceso, porque normalmente cuando usamos ese patrón lo usas en todas tus relaciones, miedo, 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 y eso se expande tanto que ya es casi que en lo que piensas automáticamente de las cosas. Entonces ya le metiste un exceso y quiere decir que está siendo obviamente excesivo para tu cuerpo físico y te está haciendo daño. Pero el miedo, si se regula y ya no te hace daño ni física, ni mental, ni emocionalmente, se convierte en un aliado, porque obviamente cuando hay alertas de tu cuerpo físico, cuando hay alertas de peligro, porque el miedo es más hacia tus chakras con la tierra, tu cuerpo está en zona de peligro, se tensa, hay un miedo y hay una reacción biológica, mental y en todos los sentidos. Y eso es normal y es saludable y debe de estar siempre y en todo momento, porque si no, mañana no estamos vivos. Pero esas brújulas tienen un equilibrio. Ya cuando hay un exceso, ya están siendo muy dañinas para ti. Entonces, ¿cómo? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo aprender a modular, como dice la maestra Igual, a no dar esos pendulazos y cómo regular y saber regular mis emociones principalmente, ¿no? Como esas anclas a mi vida, como lo es el miedo, como las emociones superiores, pues aprenderlas a equilibrar. No a dejarlas de sentir, no a un exceso, sino equilibrar esas emociones para que se conviertan siempre en unas aliadas, porque muchas de ellas son instintivas y siempre van a estar, pero cuando ya son un exceso, ya, yo me doy cuenta en mi mente. Demasiado tiempo en mi mente ya es un exceso para mí. Tengo que ver qué está pasando más allá de la mente y preguntarme para qué. Entonces, creo que el miedo ya en el exceso ya es cuando yo lo puedo percibir incluso en mi cuerpo físico. Ya cuando hay un exceso, mi cuerpo físico automáticamente responde. Pero ya hasta tu cuerpo ya tiene una reacción, ¿no? Entonces, creo que es el exceso, diría en resumen. Pero sí, creo que el exceso. Sí, sí me hace total sentido, porque evidentemente cuando ya entra a la mente, eso no es intuición, ¿no? Y, y es un paso muy sutil, ¿no? Y regularmente la intuición es un reflejo, ¿no? Ahora que me recuerdo en momentos de peligro, en donde me protejo yo misma, es un reflejo que ni siquiera mi mente alcanza a, a procesar, ¿no? Me recuerdo mucho caminando, paseando a mi borrego Toby en la mañana, a las 7 de la mañana en Puerto Escondido, y, y yo sentí que algo venía hacia mí y volteé y era un señor caminando a la intención, pero venía caminando directamente hacia mí. Cuando yo volteé y lo encaré, él se quedó sorprendido y dio la vuelta y se fue. Y ni siquiera yo comprendí qué había pasado. Y, y ahora me hace sentido con lo que compartes, que es más un reflejo y ni siquiera la tengo que... em, mm, creo que es algo que ya está activado en nosotras, ¿no? No es algo que le tengo que pedir permiso, que actívate cuando sea necesario, sino que ella misma me dice, aquí, y mi mente lo comprende tal vez días después o años, no sé. Sí, no, el tema de la intuición es algo muy,
Pues muy profundo, creo, porque cuando vamos ya desmenuzando capita y capita y capita, se va haciendo cada vez más grande, pero al mismo tiempo más nutritivo, porque te das cuenta que no es solamente algo místico, mágico, que solo las mujeres tienen, porque ¿no? También los hombres tienen intuición, los animales tienen intuición, pero hay niveles de intuición. La mujer por naturaleza tiene más intuición. No por más o menos, no, no hay más ni menos, sino que el cuerpo femenino necesita tener más intuición porque tiene que mantener una vida a salvo. Entonces, futuramente una vida va a depender de ella, desde cuerpo, mente, espíritu, ser, todo, todo. Y es que por eso están esos candados de la madre naturaleza instintivamente extra en ti. Y en el varón otras cosas extras en él que en ti, porque ahí está esa magia, ¿no? Entonces, los hombres también son intuitivos. Hay hombres que tienen bien afinada su intuición, que dices, ¡ay, qué padre! Porque han trabajado mucho en esa naturaleza femenina que tienen, que es parte de su intuición. Pero hay veces que hay hombres que no comprenden mucho el tema de la intuición y está bien, cada uno va a ir comprendiendo su diferencia, pero la mujer pues es algo como decía Alma Laura, pues ya está, ya la tengo y ahí va a estar por siempre y para siempre. ¿Qué tanto la quiero desarrollar? Y también como en tu caso, en tu experiencia, ¿qué tanto quiero tomar acción, como decías al inicio? ¿Qué tanto obedezco a mi intuición, ya que la voy aclarando o no? Porque tiene sus consecuencias no obedecer, tiene sus consecuencias obedecer, y poco a poco vas afinando eso para que sientas que esa obediencia va de la mano con tu congruencia y vas caminando pues en un flujo más sincrónico con la vida, ¿no? Y con subidas y bajadas, pero más sincrónico en tu vida. Entonces, da miedo, siento que a mí en mi caso me pasó, yo recuerdo que cuando quieres entrar al área de la intuición, cuando vienes de muy mental, a la hora de pasar al tema intuitivo, cuesta trabajo. Para muchas mujeres nos ha costado mucho trabajo poder entrar, en mi caso, al área de la intuición. Fui muy mental mucho tiempo y a la hora de pasar a la parte intuitiva, me atoraba mucho en si era mi mente o mi mente o mi intuición, y ahí me quedaba. Entonces, es también un proceso gradual. Hay mujeres que son muy sensibles y que por ende la conexión, la intuición está súper desarrollada, que tienen extra de ese potencial, ¿verdad? Que es la intuición. Y hay personas que es al revés, hay un extra de mente, de inteligencia meramente mental. Y cuando nos conocemos desde esas inteligencias, conocemos nuestro ser. Es como si fuéramos describiendo también parte de nuestro ser y por ende conexión, como lo es la intuición, ¿no? Así que, ay, te digo, qué mágico y qué interesante es poder expandir y expandir y expandir el tema de la intuición. Siempre les compartimos desde nuestra experiencia, sabiduría, y también siempre tenemos el micro abierto por si en algún momento alguien quiere compartir algo, o también el chat siempre está abierto para que en cualquier momento ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario o quieren aclarar algo en especial, pues también lo puedan hacer. Por eso es que son en vivo estos espacios, pero a la par quedan grabados en la página de YouTube Nagamadi cuando gusten entrar. Así que yo me siento bien contenta hoy porque la maestra Alma Laura pudo conectarse con nosotros, nos comparte toda esa parte de ahora su experiencia, no solo como maestra, sino practicante. Siento algo, no sé tú cómo lo veas, ya para cerrar, el tema de qué tanto practico en mi vida, porque podemos obtener un montón de cosas, herramientas, prácticas, conferencias para conectar con la intuición, para conectar con tu espiritualidad, para conectar con tu cuerpo, con tu paz, con lo que sea. ¿Qué tanto tú te comprometes con la práctica? No sé si para ti sea igual de importante, el que creo yo que para despegar la intuición tiene que haber una práctica disciplinada en todo ser humano, ¿no? Para poder llegar como a un objetivo más claro, creo yo. ¿Cómo lo ves? Sí, también lo comparto, maestra. También, si bien nosotras como mujeres tenemos ya ese don integrado en nuestro cuerpo físico, en nuestra esencia invisible, sí es importante entrenarla, sí es importante desarrollarla a través de una práctica
disciplinada contigo misma. Y aquí es muy importante el compromiso que tengas hacia una tecnología espiritual, hacia un camino, una práctica que te permita estar en constante comunicación con tu cuerpo físico y también en una regulación de tus emociones y de tu sistema nervioso. Pero también me gustaría mencionar que en este mismo camino que yo he, he transitado de estar muy comprometida y muy apasionada por mi proceso espiritual y mi proceso eh, de autoconocimiento, hubo momentos en que me siento automatizada, incluso en mi propia práctica. Y también eso ha sido un momento de reconocimiento de, oh, wow, ya estoy haciendo incluso práctica de yoga, que es conciencia corporal, automáticamente. Y eso me permite seguir explorándome, pero no solo a nivel corporal, sino también a nivel de cómo mi mente se va adaptando y de alguna manera también me va agregando egos o, a- o engañándome de que hasta aquí es suficiente o diciéndome no es suficiente. Es una experiencia, la práctica espiritual bastante comprometida. Creo que hay un punto en donde se puede convertir también en una ilusión y es importante mantener el compromiso para seguir quitándole esas capas, incluso a este propio camino que también puede resultar a veces ser muy confuso. porque ya tu cuerpo lo convirtió en un hábito gracias a tu disciplina y ya lo convirtió en un hábito saludable. Y al ser saludable, pues colabora para que se lleve más seguido a cabo, ¿no? Cuando tienes la disciplina, como en tu caso la disciplina ya como un músculo bien ejercitado, pues es bien padre. Y cómo llevar justamente ese músculo a disciplinarse y hacerse más grande, pues con la práctica. Entonces, qué padre que ya tu cuerpo ya lo tiene bien dominado, bien integrado y es parte de tu día a día, ya es parte de tu cotidiano, ya no es algo que haces solo por hacer o porque tienes que pagaste una mensualidad, sino que ya tu cuerpo físico, tu mente y tu ser se conecta hacia algo que le ayuda a expandirse y de manera automática. Entonces ahí es donde pues cada persona creo que va encontrando desde su unicidad. Tú con el yoga siento que también encontraste parte de tu unicidad. Fue un camino que te ayudó a encontrar partes de ti muy claves que ahora están siendo como una lamparita, como una luz en tu camino, porque es parte de ti. Entonces, encontrar esas lucecitas, que yo siento que no es solo una, son varias, ¿no? Irlanda, yoga, vas encontrando como ciertas piezas de todo tu mandala que te va haciendo sentir mejor. A lo mejor antes habías abonado una pieza que estaba media chueca y te dolía o no te gustaba o te frustrabas. Y vas encontrando la forma de o cambiar la pieza o acomodarla bien para ir construyendo ese mandala conforme a también a tu unicidad, a tu práctica, a tu disciplina. Entonces es todo un proceso de transformación que no se logra así de la noche a la mañana, pero está padre que ya sea que estés aquí por justamente crecer, por conocerte un poco más, conocer tus procesos femeninos, pero parte de lo que siempre escuches en estos círculos a las maestras y a todas las que estamos aquí es cómo ayudar justo con esa parte. Qué padre que hay, yo veo justamente en este sistema, ¿no? Maestros de yoga o personas que ya practican yoga ya tienen esa inteligencia también corporal y espiritual. Otras maestras que son psicólogas que se dedican al área, a otro tipo de áreas, bueno, es un área también un poco más espiritual, pero mental. Y se va complementando muchísimo de todas estas partes del ser humano y del ser interno de cada una, en donde cada quien desde su particularidad colabora algo en conjunto, ¿no? Como los círculos. Entonces, cada quien desde esa unicidad puede compartir su propia experiencia tántrica, su propia experiencia intuitiva. Para el día de hoy estoy aquí. Yo volteo hace a lo mejor, no sé, 10 años y yo nunca me veo, no menos.
Nunca me había imaginado estar a lo mejor ahorita con cosas femeninas, ¿no? A lo mejor nuestros gustos van cambiando, nuestra brújula se va afinando un poquito más y ya dices, hoy es Irlanda, hoy es yoga, hoy es tantra, son partes ya de ti hoy, gracias a ese desarrollo de intuición. Sí, sé que ha costado pues trabajo, sé que es toda una chamba interna. Sí, me gustaría agregar que creo que lo que más desafía a nuestra mente es en realidad romper estas estructuras de cómo se debe de hacer o cómo tú crees que lo debes de hacer. Porque sí pienso que la intuición, como tú lo decías, maestra, nos está sincronizando al flujo natural de la vida. Y entre menos resistencias tengamos al flujo natural de la vida se siente mucho más ligera. Y la intuición eso es lo que busca, que nuestra vida se sienta ligera. Y lo que lo hace desafiante es despegarnos de, pues, mis creencias limitantes, de mis egos adjuntos, de las cosas a las que tengo apego, y desmontarnos de eso es lo que nos causa dolor, incomodidad, desafío. Sin embargo, la intuición nos está llevando justamente al a la parte más luminosa, a la parte más fácil, al camino mucho más ligero que podríamos estar transitando. Sí, claro, pues es que es todo como una bolita que se va generando, ¿no? Que vas formando desde tus decisiones conscientes. Entonces, yo recuerdo que hace poco también divagaba mucho en el tema de la conciencia, ¿no? De cuándo decir, ay, ahorita está muy de moda decir conciencia. ¿Cómo tú supiste por qué camino? ¿Cómo tú supiste, alma, de decir, sí voy a tomar este camino, sí voy a tomar esta ruta, sí me voy a mover para acá? Entonces, hay un punto muy crucial en justamente la toma de decisiones que cuando ya los haces más consciente, quiere decir que ya viviste más experiencias sobre ello y que ya tienes también la confianza de lo que hablábamos y la seguridad de tomar esa decisión con intuición, con mente, con todo lo que conlleva. Porque ahí va a ser un antes y un después de qué tipo de acción estás tomando, si solo a la ligera o le das pues ese amorcito que se merece cada experiencia que vas a tomar. Ese detenimiento a decir respiro profundo y también obviamente entra el tema de darte ese espacio para tomar ciertas decisiones en tu vida. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por apoyar a compartir este círculo, por compartirte desde tu propia sabiduría, desde tu experiencia también en yoga, en Shakti Healing, como ahora pues todas esas experiencias te permiten también nutrir a otros colectivos, nutrir a otros seres. Así que pues siempre va a ser un honor tenerte por aquí. Ya son las 10, poquito más de las 10:02. Y bueno, vi que alguien daba aquí las gracias. Sarita Montiel, gracias por la enseñanza. Gracias, Sara, por conectarte. Dinora, y bueno, a todas las que veo aquí, también sé por parte de la maestra Alma Laura y por parte de Shakti Healing que se están conectando también mujeres que no se habían conectado antes, que son mujeres nuevas. Así que bienvenidísimas. Gracias por conectarse, por darse el tiempo. Alma, no sé si quieras compartir algo para cerrar. Muchas gracias por estar aquí. Yo encantadísima de compartir contigo. Gracias, maestra, por la invitación. Gracias por compartir este espacio también con la comunidad de Yoga Amable. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo parte del camino que he transitado y me gustaría dejar aquí sobre la mesa este compromiso o este recordatorio de que el camino hacia nuestra intuición está siempre disponible, siempre y cuando hagamos una conexión y validación con nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y permitamos que nuestra confianza se active,
que ese sea nuestro mantra para los siguientes días y seguramente se van a mostrar cosas luminosas gracias a esta charla que se activó. Gracias, maestra. Ay, para todo el año, que sea nuestro mantra todo el año. Muchas gracias. Gracias por compartir y pues por darte este tiempo. Gracias a quien se conectó. Vamos a subir esta grabación al YouTube Nagamadi por si quieren volverlo a ver, compartir, etcétera. Y esperemos irnos viendo todos los miércoles, como saben. Así que gracias, Lau. Gracias a todas y bueno, pues que pasen una bendecida noche. Bye. Maestra. Gracias, chicas.